Quiero dar las gracias nuevamente por esta invitación y el poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que siempre digo que a todos nos hace bien y a todos, para todos es necesario. Y quiero compartir con ustedes un tema que me gusta mucho, eh, pero siempre ha sido como de cuidado. Y en el día de hoy quiero hablar acerca de un poco acerca de la crianza de los hijos, qué nos habla la palabra del Señor acerca de los hijos. Y hay una instrucción en Proverbios, gran parte de esto está en el libro de Proverbios. Quiero invitarle a leer un versículo en Proverbios capítulo 22, los que tienen su Biblia, y, y quiero hacerlo con mucho cariño, con mucho respeto, porque a veces es un tema sensible hablar, hablar de los hijos y hablar de los padres. En este versículo dice, el versículo 6 dice, eh, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Solamente este versículo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Habla de la instrucción, instruir al niño en su camino. Y la verdad es que digo que es un poco sensible porque a veces, ¿cierto? Empezamos a escuchar y decimos, este hermano está hablando acerca de instruir a nuestros hijos y resulta que él tiene sus hijos. Entonces a veces uno apunta con un dedo y hay tres apuntándole a uno, ¿verdad? Pero eh, yo tengo ya tres hijos, ya son adultos, dos mujeres y un varón, ya son adultos y en lo que me he equivocado ya me equivoqué. Y, y esperamos que haya sido lo mínimo, ¿cierto? Como siempre uno espera en el Señor. Bueno, esta instrucción es para los padres y y también, ¿cierto? Los hijos cuando van creciendo también es para ellos, pero principalmente habla de la instrucción, da instrucción a los padres de cómo llevar al niño por el buen camino. Mire, hay una versión más actualizada, otra versión que me gusta mucho porque también es muy clara y dice lo siguiente, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto. Aquí lo primero que está diciendo, nos está diciendo que debemos instruirlos en el camino de Dios, no está apuntando hacia allá, sino que en el buen camino, en el camino correcto, en el camino que debe andar un niño, en el camino que nosotros como padres debemos instruirle. Si bien es cierto, aquí los creyentes sin duda vamos a llevar a nuestros hijos y vamos a intentar hacerlo, que se vayan por el camino de Dios, que conozcan a Dios y que también conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero la instrucción que nos está dando y que nos da a los padres dice que instruya al niño en su camino. Y lo primero que dice que al hijo y al niño debemos instruirlo desde su niñez, no cuando son adultos ni cuando son adolescentes, sin duda. La educación y la formación va creciendo, ¿cierto? Y se va desarrollando en los padres y en los niños a medida que van creciendo. Pero la primera instrucción que nos da es que debemos instruir al niño por el buen camino, por el camino correcto, por ese camino en el cual cuando sea adulto no lo debe abandonar. Y Dios, vamos a encontrar que Dios está interesado en nuestros hijos y que nosotros como padres, que cada uno de los padres pueda hacer una labor correcta y que pueda instruir a ese niño en forma correcta y responsable. Y también, ¿cierto? Habla de la responsabilidad, educar a nuestros hijos con responsabilidad. Y cuando habla de la palabra instrucción, habla de la palabra enseñar, quiere decir enseñar, instruye, quiere decir enseñar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Lo que los padres debemos hacer es enseñar a nuestros hijos.
Y habla acá del castigo, y un castigo, ¿cierto?, que a veces es necesario. Habla de la corrección que también es necesaria. Pero aquí, ¿cierto?, lo importante es que nosotros, eh, como padres, aprendamos a instruir guiados por Dios, porque no somos verdaderos instructores, pero Dios nos ha dado la bendición de tener hijos, aquellos que tenemos hijos. Y también, ¿cierto? Así como nos ha bendecido con nuestros hijos, porque los hijos son para bendición y no para maldición, no para tropiezo en nuestras vidas espirituales, sino que es para bendición. Así que tenemos que tener presente que la educación de nuestros hijos es responsabilidad de los padres. Y sabe que hoy en día se le entrega la responsabilidad de educar a nuestros hijos a los colegios, a los maestros, en las salas cunas, cuando la responsabilidad es nuestra. ¿Cuántos padres ciertos y apoderados van y discuten en el colegio que sus hijos están siendo mal educados por el colegio, que el colegio es malo porque los educa mal? Un tremendo error, porque el colegio tiene la responsabilidad de educarlos académicamente, pero la educación y la formación de los valores hacia nuestros hijos es responsabilidad de los padres y no de nadie más, responsabilidad de los padres. Aquí también hay instrucciones para los abuelos. Vamos a tocar un momento después una responsabilidad también para los abuelos. Pero la instrucción principal aquí que nos entrega es para los padres. Y la clave, es cierto, para hacer un buen trabajo es hacerlo desde la niñez. Desde la niñez, cuando hacemos el trabajo desde la niñez, vamos a encontrar resultados cuando nuestros hijos vayan creciendo. A veces yo he visto padres castigando a los hijos cuando nunca lo han instruido. Cuando el hijo, ¿cierto? Si uno no le enseña al hijo que no entre a la cocina y el niño llega y entra, ¿por qué está en la cocina si no debe estar aquí? Pero lo instruyó, le enseñó que no debe ir a la cocina. Si usted no le enseña al niño, el niño va a entrar a los lugares que están prohibidos para él. Entonces, los padres debemos ser instructores, enseñadores, maestros para nuestros hijos. Cuando estudiaba esto, me voy a dar alguna libertad de dar mi ejemplo, mi vivencia, y cada uno de ustedes tendrá su vivencia, ¿cierto? Pero yo recordaba el otro día cuando estaba tomando este tema, me estaba mirando también unas fotos y encontré unas fotos cuando el año 81, 1981, en febrero del 81, yo ingresé a la escuela de Grumetes, a la Marina, y encontré unas fotos en donde era un reclutón todavía, y estaba ahí formado con mis otros compañeros, y había un sargento que era mi instructor, y estaba en esa foto, estaba justo el instructor corrigiéndome la mano, la posición de una mano, dónde debería ir correctamente. Lógicamente yo no lo sabía, era un civil que había ingresado, ¿cierto?, para ser instruido y formado para ser un buen marino. Pero tuve un instructor, alguien que me enseñó, que cambió mi mente. Y eso es importante. Le doy este ejemplo, ¿sabe por qué? Porque es importante que consideremos y no nos olvidemos que nuestros hijos, o que cuando uno nace, viene con el ADN malo, viene con el ADN del pecado. Y nosotros, nuestra tarea y función y trabajo es enseñarle lo bueno, porque lo malo ya lo traen. El niño trae desde su nacimiento lo malo, y nosotros debemos y tenemos el deber de enseñarle lo correcto, lo que es y lo que Dios desea. El Salmo, voy a leer un versículo, voy leyendo algunos versículos, Salmo 127, perdón, y el versículo 3 dice lo siguiente: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así que tenemos que pensar que nuestros hijos, aquellos que hemos tenido y que tenemos hijos, son herencia de Dios.
Y es una herencia, ¿verdad? Aquel que comparte la herencia es el dueño de esa herencia y la comparte con alguien. Usted o alguien que ha heredado un terreno sabe que era, no sé, de su padre y le heredó el terreno, pero era de él, no era suyo. Aquí dice y nos enseña que he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Le está diciendo que Dios se lo está entregando. Dios le ha entregado ese hijo, esa hija, a ese hogar, a esos padres. Y para ello, ¿cierto? Dios nos prepara, nos entrega palabras. Dice que no confiemos en nuestra propia sabiduría, sino que busquemos la sabiduría que es de Dios. Así que los padres tenemos que actuar correctamente, porque si no lo hacemos, estos hijos no serán de bendición. Y como yo dije anteriormente, este trabajo, hermanos y hermanas, se comienza desde la niñez. Se dice de que estudios dicen que los niños, la primera formación y la más importante en los niños está entre los 0 y 7 años, la formación más importante. Es ahí en donde nosotros debemos poner atención, es ahí en donde nosotros debemos poner en práctica lo que el Señor nos enseña y nos dice cómo debemos actuar como padres. En Proverbios, el capítulo 22 dice así, el 22 y el versículo 15, dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿De qué? De la necedad. ¿Qué quiere decir con esto? La necedad, y por qué debemos instruir con mano en el Señor. No voy a decir con mano dura, porque voy a decir con la mano en el Señor. La necedad está ligada al corazón del muchacho. La necedad habla de la desobediencia, y la desobediencia está ligada, viene del corazón. Es decir, yo le digo a mi hijo que no lo haga y él lo va a hacer. Y él no es porque sea un niño malo, sino que porque yo debo enseñarle que lo que yo le estoy diciendo es lo correcto y lo que él intenta hacer está mal. No debo yo dejar que mi hijo haga lo que él desea, porque yo soy el maestro, porque yo soy el profesor, porque yo soy la autoridad. Y eso lo ha puesto el Señor, lo ha puesto Dios en cada uno de los hogares. Y por eso habla acerca de la necedad que está ligada al corazón. Más la vara, mire, aquí habla de la vara, más la vara de la corrección la alejará de él. Cuando habla de la vara, ¿cierto? Aquí habla del castigo. No está diciendo que usted tiene que ir a buscar a un árbol, sacar una vara, una varilla y darle a su hijo, sino que habla de un castigo, el castigo o la reprensión que debe tener un hijo. Yo recuerdo mi hija menor, que hoy tiene 23 años, cuando estábamos en el local de Talcahuano, ella fue la más inquieta de los otros dos mayores, de la mayor y después el varón. Fue la más inquieta. Y nosotros de la casa, y como sabíamos sus inquietudes, íbamos al local y intentábamos llevarle cosas para distraerse. Bueno, cuando era pequeñita no sabía leer, no sabía rayar, no sabía pintar, ¿cierto? Le llevábamos algún juguete que no metiera boche. Y lo que primero que ellos tenían que aprender, que cuando íbamos al local era un lugar de respeto, era un lugar de respeto hacia los hermanos y especialmente hacia el Señor, porque el Señor estaba en medio de nosotros. Y debía, ¿cierto?, guardar silencio en ese lugar. Y eso, lógicamente, el niño no va a intentar guardar silencio. El que le tiene que decir que guarde silencio es el padre, la madre.
No tiene que esperar que el hermano de al lado, ¿cierto?, le diga que guarde silencio, porque después empiezan los problemas entre los hermanos. Esa es una corrección de los hijos. Bueno, nosotros le decíamos a nuestra hija, vamos al local y tienes que portarte bien, y vas a llevar esto. Ella después le volvíamos a decir, y cuando ya no obedecía, vamos a ver algo más adelante, una instrucción, ella ya conocía el baño del local. Así que cuando ya la cosa no iba bien, pasaba un par de instrucciones que se le daba, y cuando ya la tomábamos en brazo, ella sabía de que a lo que iba. Y ella lloraba y miraba al hermano de atrás, y el hermano de atrás era un tío de ella, siempre se reía. Me van a castigar, decía ella, me van a castigar. Y después la traíamos de vuelta con sus ojos llorosos, me castigaron. Pero ella sabía un camino preparado, porque lo que más doloroso para los padres es llegar a castigar a un hijo. Es doloroso, pero es necesario. Entristece, pero después nos vamos a dar cuenta que es una alegría cuando vemos a nuestros hijos criados y vemos el fruto del trabajo, la abnegación de los padres en ese entonces, ¿verdad? Proverbio, el capítulo 29 y el versículo 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección, recuerde, la vara habla del castigo, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. A quien consiente al hijo avergonzará a su madre, porque no le obedece, porque usted ha visto cuando hay niños que golpean a sus padres, que le tiran patadas, que le tiran golpes. Esa es una vergüenza que pasan los padres. Y esa no es problema del niño, no es la culpa del niño, sino que la culpa y la responsabilidad es de nosotros. A veces nosotros miramos para el lado, alguien dice, mira el niño, ¡ay, qué terrible! Y uno hace vista gorda y mira a otro lado nomás, porque pasa vergüenza. Y esa vergüenza se evitan cuando la corrección con la cual Dios nos habla es eficaz y es en el momento. Proverbios, el capítulo 19, versículo 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No se apresure tu alma para destruirlo. Primero dice que lo tienes que castigar, castiga a tu hijo cuando hay esperanza, mientras sea el tiempo, mientras tengas tiempo, mientras sea necesario, debes castigarlo, y castigarlo habla de corrección. No se olvide que castigar es de corrección. Cuando usamos estas palabras, no nos imaginemos que solamente debemos darle con algo al niño, ¿cierto? Sino que es corrección, que es enseñanza para que él entienda. Y dice que debemos hacerlo mientras tengamos la esperanza de que el niño va a ser corregido, mientras nuestros hijos sean y tengamos el control de ellos para ser corregidos. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Tienes que hacerlo con amor, debes hacerlo con amor en el Señor. No lo debes castigar con ira, no lo debes castigar con rabia, sino que debes castigarlo, o debes enseñarle, o debes corregirle con amor en el Señor. Y eso es lo que él debe entender, que la corrección que tú estás haciendo es para su beneficio, y lo estás haciendo en el Señor. Si nuestros hijos no son bien criados y mal criados, es porque los padres no hemos hecho bien la pega, porque nosotros no hemos seguido las instrucciones de Dios. No hemos seguido la instrucción que la palabra del Señor nos está hablando. Capítulo 13,
de Proverbios, dice el versículo 24, 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? El que detiene el castigo o la disciplina a su hijo aborrece. Usted me podrá decir, alguien podrá decir, algún papá o alguna mamá podrá decir, la verdad es que yo no lo castigo. Yo hablo con él. Yo hablo con él. Porque se da mucho que hoy en día los padres dicen que son amigos de sus hijos. Más que padres dicen que son amigos de sus hijos. ¿Lo has escuchado? Yo lo he escuchado de psicólogas que dan charlas, que hablan acerca de esto, que los padres hoy día dicen que son amigos de los hijos. Tremendo error, porque el padre es padre, no es amigo de su hijo. Es el padre, es la autoridad, es la madre. Y de ellos dependen sus hijos. Por eso dice, el que detiene el castigo de su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. No lo ama, dice que no lo ama. Y el que lo ama, de temprano lo corrige, lo corrige. Y si no lo estás haciendo así, estás destruyendo a tu hijo. Y las consecuencias las veremos cuando ellos ya sean unos jóvenes o sean adultos. Lo que nuestros hijos están haciendo cuando grandes es el error nuestro. Lo que nosotros dejamos de hacer y no corregimos en su momento. Por eso la disciplina es importante. El que detiene el castigo o la disciplina, a su hijo aborrece. Usted podrá decir, yo no aborrezco, yo no comparto eso y no concuerdo con eso. Yo hablo con mi hijo. En 2 Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, lo que escribió aquí, lo que se escribió en Proverbios, y dice que si no castigamos, no disciplinamos a nuestro hijo, lo estamos aborreciendo. Es una tremenda verdad que nos está diciendo Dios en su palabra. Y que no le estamos amando, no le estamos amando como nuestros hijos se merecen, amarles. Y si le amamos, debemos corregirlo. Desde temprano, dice, desde temprano, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Esto no está diciendo que usted, cierto, en la mañana se levantó y día es tempranito y voy y corrijo a mi hijo. Y el hijo no, recibe un castigo, no tiene idea de por qué lo están castigando. Pero si es temprano, dijeron que era temprano, tenía que corregirnos. Está hablando del tiempo temprano, de la edad temprana, del momento temprano, cuando su hijo, su pequeño, su pequeña está creciendo, debe ser corregida. Y usted verá las maravillas de hijos que saca cuando sean grandes, al haber hecho esto. El que ama desde temprano corrige. La instrucción dependerá también de acuerdo, es algo muy importante que tenía anotado yo acá. La instrucción que nosotros le demos a cada uno de nuestros hijos va a depender del carácter de cada uno de ellos. Yo recuerdo nosotros en mi casa éramos 4. Mi mamá no era creyente y éramos 4. Y todos vivíamos, mi hermana, mi hermano, yo y mi hermana chica. Que íbamos todos de un año para otro, en filita. Y normalmente la que hacía siempre los desastres era la más chica. Y mi mamá nos colocaba a los 3 más grandes en filita y nos daba el castigo. Porque la más chica se puso a llorar. Y nos daba a los 3 por iguales.
Eso no está correcto, eso no está bien, porque cada hijo tiene su propio carácter y a cada uno debemos tratarlo dependiendo del carácter que él tenga, dependiendo de, 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 de la instrucción que nosotros le hayamos dado a nuestro hijo. Cada uno, ¿cierto? Cada uno de nuestros hijos va a ser diferente. Ninguno de los hijos nuestros es igual. Cada uno va a ser muy diferente. Y de esa manera y con esa sabiduría en la que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Jamás debemos olvidarnos de que nuestros hijos son una bendición que Dios nos ha dado. Hay muchos ejemplos de, de niños que fueron criados. Usted puede tener en mente algunos, pero yo me voy a ir al Señor Jesucristo. Lucas el capítulo 2, el Señor Jesucristo también humanamente fue instruido como niño por padres que Dios escogió. En Lucas el capítulo 2 y el versículo 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Era un niño también, era un niño normal, un niño humano que creció y se desarrolló en este mundo como un joven, como un niño. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Qué importante es que nuestros hijos que van creciendo y se van fortaleciendo debe ser en la gracia del Señor. Tiempo atrás yo me comentaba a mi hermano Andrés Licanqueo que me encantó un día que los escuché él cantando con sus hijos y con la potencia que cantan sus hijos. Yo se lo dije a Andrés, con la potencia que cantan sus hijos. Hay todos sus hijos cantando, alabando al Señor. Esa es una instrucción y un ejemplo de los padres. Sabe que sus hijos, bueno, Andrés está acá, tus hijos no se van a olvidar nunca cuando sean adultos, que tu padre los tenía ahí para alabar al Señor. Los hijos podrían estar en otro lado. Hoy día a los hijos se les regala cualquier cosa a los niños para que se desarrollen en este mundo, pero menos una Biblia. Lo que menos tienen los niños en su casa es una Biblia, e incluso en hogares de creyentes. Bueno, el Señor Jesucristo se llenaba de sabiduría y gracia en el Señor. El versículo 42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre y a la fiesta. A los 12 años estaba el Señor, y el Señor a los 12 años empezó a mostrar su sabiduría, y ya a los 12 años el Señor estaba mostrando que ya conocía toda la ley. Y ese fue un trabajo de los padres, ese fue un trabajo de aquellos que Dios le entregó a ese niño en custodia, de María y de José, un trabajo en el cual ellos mostraron cómo el niño se iba creciendo en sabiduría. Y dice el 46, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Estaba en las cosas del Señor. Y el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Él se va desarrollando en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y los hombres. A diferencia del versículo 40, que crecía en la gracia para con Dios, aquí crecía también para la gracia para con Dios y también para los hombres, porque él empezó a sorprender, ya empezó a sorprender
por su conocimiento y su sabiduría. Bueno, le quiero entregar algunas reglas, unas reglas que hablan acerca de la disciplina, que hablan acerca del castigo, de cómo nosotros podríamos, o qué pasos deberíamos tener para poder y considerar un castigo, una reprensión o una enseñanza a un hijo. Lo primero que debe existir en una corrección, debe existir la exhortación hacia nuestro hijo. Es decir, yo debo enseñarle que él aprenda y pues yo le pongo los límites en su vida y lo que él debe hacer. Y para eso debo mostrarle cuál es el camino correcto en el cual él debe vivir y debe desarrollarse. Lo primero entonces que yo debo hacer es exhortar al niño, exhortar al hijo. Lo segundo, cuando uno exhorta y cuando ve, cierto, que esto va avanzando, debe recordarle las consecuencias que él va a tener si no obedece y si no sigue esa instrucción, si no sigue lo que yo ya le he dicho y le he enseñado. Usted debe recordarle las consecuencias si él no cumple con lo que se le ha enseñado. Tercer paso, debe sentir él que usted está diciéndole la verdad, que usted está hablando con seriedad, que usted es el que está ordenando y el que está mandando en su casa. Y debe él tener pérdidas de privilegios, los privilegios que cada uno de nuestros hijos tienen en un hogar, y que usted sabe qué privilegios tienen, dónde es lo que más le duele. Recuerdo que mi mamá nos castigaba y a veces hacíamos alguna maldad y a las 3 de la tarde nos mandaba a acostar. Era tremendo, era doloroso, era triste, llorábamos todos y teníamos que dormir hasta el otro día. Eso era lo que más me dolía, yo recuerdo que era lo que más me dolía. Me mandaba a acostar a esa hora. Entonces usted tiene que saber qué privilegios los que más le duele a los hijos. Bueno, lo que más le duele hoy día a los hijos es quitarles los celulares. Es terrible si le quita el celular y no se lo quiere entregar, va encima. Y el chico se va, lo esconde. Usted tiene que saber dónde le duele para que él sienta el privilegio. Y ese castigo y esa reprensión tiene que ser del padre y de la madre, porque los niños son astutos. El niño sabe, la niña sabe a dónde ir. ¿Y qué corazón es el más débil, el del papá o de la mamá? Y a veces incluso está la intervención de los abuelos. Así que el niño sabe dónde ir. Bueno, esto es lo importante, es que él sepa de que esa disciplina va a ser eficaz y va a ser realizada si él no sigue las instrucciones. Así que debemos que tener cuidados de no desautorizarnos entre los padres. Si va donde la madre, dice mi papá, muy bien, tu papá tiene razón. Mamá, papá, mi mamá me castigó, muy bien, la mamá tiene razón. Después, si no tenemos cierto, es lo que yo hacía. Es lo que yo hacía. Y si teníamos diferencia con eso, con respecto a esa disciplina, después lo conversábamos entre los dos, entre el matrimonio. Pero el niño no debe darse cuenta de eso. Debe saber que esa es lo correcto y lo que está haciendo su papá y su mamá es lo correcto. Ese es el tercer paso, la pérdida de privilegio. Y el cuarto paso es la disciplina física. Ahí, cierto, es triste cuando se llega a la disciplina física, pero hay momentos, hay circunstancias en que esto debe hacerse. Pero usted debe considerar que este es el último paso. Porque no cuando un niño, cierto, se dice, hoy te estoy hablando, y ¡pa! Le mandamos la cachetada, cierto, por la cabeza. Hay que tener mucho cuidado. Ese es el cuarto paso.
el contacto físico, físico con el hijo. Importante que cuando uno va a hacer este contacto, cuando va a tener un castigo físico, el niño debe saber la razón por la cual se le está castigando. Debe ser una disciplina privada y no en público. Y no por quedar bien con los demás, yo voy, mi hijo tal, y se le pego delante de los demás. Porque eso no habla bien de los padres y dejamos en vergüenza a nuestros hijos. La disciplina debe ser privada con el hijo o con la hija. No se olvide que él debe saber por qué lo estoy diciendo, por qué lo estoy castigando, qué fue lo malo que él hizo, que debe ser castigado. Y por último, debe ser un elemento, cuando uno lo castiga, debe ser ojalá un elemento natural. Me refiero a no usar las manos, a no usar los pies para castigarlo. Porque lo voy a decir con mucha vulgaridad. De repente hay papás que le pegan una chuleta, como decimos nosotros, ¿cierto? A un niño. Le tiran el pelo, le pegan una cachetada en la cara. Eso es muy triste. Hay una parte del cuerpo que dicen que está hecho para eso, y que son las nalgas. Ahí debe ir la corrección física. Es ahí ese lugar en donde unos más y otros menos, pero ese amortigua. Y el castigo físico debe ir ahí. Busque algo, ¿cierto?, en donde no le haga daño, pero el niño sienta la corrección. Y usted no deje de hacer esa corrección. Me quedan pocos minutos, pero voy a avanzar. Voy a ir a 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 14. Entonces nos volvemos a hacer una pregunta, nos hacemos una pregunta de Proverbios 22:6. ¿Por qué instruir al niño en su camino? Es una pregunta, el por qué. ¿Por qué debemos instruir al niño en su camino? Dice el versículo 14 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. El 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está el versículo en donde nos habla de qué es lo más importante por lo cual nosotros debemos luchar. Y esa debe ser nuestra carga diaria, hermanos, y especialmente a los padres más jóvenes. Nuestra carga diaria es que nuestros hijos lleguen a conocer al Señor como su Salvador personal. Nuestra instrucción, nosotros como maestros, debe ser enfocada primeramente para que nuestros hijos sean salvos. Más allá de que sean instruidos por el buen camino, con las buenas costumbres, lo principal es que el niño, su hijo, sea salvo. ¿Estamos haciendo ese trabajo? ¿Está usted trabajando para que su hijo o su hija sean salvos? Qué triste va a ser cuando venga el Señor. Yo di este ejemplo que lo escuché. Imaginémonos en el día del juicio, cuando delante del Señor Jesucristo estén todos los enjuiciados para ser enviados para la eternidad al lago de fuego. Delante del Señor van a estar todos compareciendo. Imagínese usted como padre viendo esta escena donde el Señor está haciendo su juicio final. Una fila llena de hombres y mujeres que desobedecieron y no quisieron ser creyentes. Y cuando usted esté mirando y vea que el próximo o el que está delante del Señor es su hijo.
¿qué sentiría usted? Usted salvado y su hijo perdido por la eternidad. Hay muchos hijos de creyentes que no han creído en el Señor. Pero lo más importante aquí, hermanos y hermanas, matrimonios que están comenzando y que aún no tienen hijos, matrimonios que tienen hijos y aún están pequeños, que usted pueda también delante del Señor, yo hice mi trabajo, decir yo hice mi trabajo y mi hijo voluntariamente rechazó al Señor. Que esa tranquilidad esté en su corazón y que esa visión es la que usted tenga de que su hijo y su hija sean creyentes. Aquí habla acerca de Timoteo, este joven Timoteo que fue enseñado por su abuela y por su madre, por su abuela y por su madre. En versículo, el capítulo 1 y el versículo 5 dice, trayendo a la memoria, dice el apóstol, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hay una traducción que dice lo siguiente, mire, tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios, y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza, esa misma confianza. Aquí nos habla de las abuelas y los abuelos, que también tenemos parte en la instrucción para nuestros nietos, que conozcan al Señor. Sin duda que hay límites. Los abuelos no debemos traspasar estos límites y llegar, ¿cierto?, a la instrucción que le corresponde a los padres. Los padres instruyen a sus hijos. Los abuelos somos agregados para hacer una tarea que los padres ya están realizando. No es, ¿cierto?, una tarea que los abuelos hagan una tarea que los padres no han hecho, sino que los abuelos, con mucho cuidado, con mucho tino, con mucho criterio, debemos también. A mi suegra, que partió a la presencia del Señor, la abuelita Raquel, que ustedes muchos la conocieron, encuentro que fue una mujer muy sabia y que le dejó un legado a muchos nietos, yo creo que a todos, de alguna manera. Unos los tomaron y otros no, unos más y otros menos. Pero a mis tres hijos fue una persona importante en sus vidas. Cada vez que ellos se quedaban con su abuela, venía la abuela a quedarse con ellos, le enseñaba un versículo. El primero que aprendieron, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y ella nunca dejó de instruirlos en el Señor. Nunca traspasó los límites que le correspondían a los padres. Fue cuidadosa, tuvo mucha sabiduría e inteligencia en el Señor. Pero aquí vemos el fruto en Timoteo, vemos el fruto del trabajo de su abuela y de su madre, que dice aquí, que indica la palabra del Señor. Y eso mismo, confianza, creo que es la que tú tienes, espero que la que tú tienes, dice, me siento seguro, dice el apóstol, que también tú tienes esa misma confianza que tuvo su abuela y su madre en el Señor para criar a este hijo. Es una tremenda enseñanza, es algo que nosotros debemos permanentemente tener presente. Ojalá esto nos sirva para motivarnos, hermanos, a, a buscar, cierto, el buen camino para nuestros hijos, y que es en el Señor, debe ser en el Señor. Aquellos que hemos criado, miramos hacia atrás y podemos decir cuántos errores cometí, cuántos aciertos tuve con mis hijos. Con la primera o el primero me equivoqué muchas veces, con el segundo corregimos. Con el tercero quisimos intentarlo hacer lo mejor posible.
pero lo más importante es que usted busque que sus hijos y trabaje para que sus hijos sean salvos. Persiste, como dice el versículo en esto, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Instruya a su hijo en ese camino, que persista, que se mantenga en lo que ha aprendido. Lea la Biblia con sus hijos, instrúyale la palabra del Señor, para que cuando le digan y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, no se quede con los versículos que le enseñan en la escuela dominical a sus hijos. No se quede con lo que la profesora o el profesor de escuela dominical le ha enseñado o los coritos que él ha aprendido. Quédese con lo que usted tiene en su casa y le está enseñando. Sea un ejemplo para sus hijos. Que no lo apunten cuando usted esté castigando, no lo apunten a usted porque usted no lo hace, sino que exíjale lo que están viendo en usted. Usted debe ser, como padre, un ejemplo. Y que de la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, te pueden hacer sabio. A su hijo y a su hija la pueden hacer sabio las escrituras para salvación por fe en Cristo Jesús. Hay mucho más que podemos aprender. Me gustó mucho cuando estaba leyendo esto. En Primera de Samuel está la historia de Samuel, capítulo 1, 2 y 3, en cómo Samuel creció en el Señor, porque una madre se lo pidió a Dios y se lo entregó, y lo entregó en manos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Nos permites estar en tu presencia, nos permites vivir conforme a tu voluntad. Nos permites, Padre Celestial, buscar en las Sagradas Escrituras tu voluntad y tu dirección. Y en esta noche, en donde volvemos a aprender y a fortalecernos en estas preciosas instrucciones que son para algo de tanto valor como nuestros hijos. Permítenos, Padre Celestial, tenerlas en nuestros corazones, ponerlas por práctica y que nuestros errores puedan ir corrigiéndose siempre en tu voluntad, en tu dirección, en tu sabiduría. Padre, te damos las gracias, bendice a todos los presentes, bendice a los padres y a las madres, dale sabiduría también a los abuelos para poder que estos niños, estos pequeños puedan crecer por el camino correcto. Padre, te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.